Bienvenidos al Laboratorio de Industria Digital. Este es uno de los 9 laboratorios que hay en CETIM y concretamente aquí hacemos los desarrollos de Internet of Things. Básicamente lo que hacemos es investigar en redes de sensores y bueno, este es un ejemplo que estamos desarrollando para mejorar la prevención de riesgos laborales. Además de los sensores basados en electrónica, también tenemos una línea específica de fotónica donde realizamos sobre todo investigación en aplicaciones de técnicas de óptica y de visión artificial para detección de contaminantes en aguas emergentes, para monitorización en estructuras o, por ejemplo, es el caso de estos prototipos que los hemos utilizado para hacer un contaje automatizado de microfibras en aguas. Bueno, en CETIM diseñamos todos nuestros prototipos a medida de cada proyecto y en colaboración con el resto de áreas. Aquí tenemos 2 ejemplos. Por ejemplo, este es un prototipo que hemos diseñado junto a Aguas para desinfección en aguas residuales por ultravioleta, y luego también es muy típico que trabajemos con la línea de polímeros y coatings en fabricación aditiva, bien con nuevas formulaciones de plásticos o incluso con plásticos recuperados de residuos. Este es uno de nuestros casos de éxito. Desarrollamos dentro del marco del proyecto EcoSmartBat de la GAIN. Y bueno, consistía en diseñar y en desplegar un robot o un sistema automatizado ensamblado de baterías. Fue un proyecto que hicimos en colaboración en parte con nuestros compañeros de la línea de baterías. Aparte de programar el robot, desplegamos un sistema de blockchain para llevar un control de la trazabilidad de todo el proceso de ensamblado y de fabricación de los componentes de la batería, y un gemelo digital para diseñar a medida la garra de manipulación de esos componentes. Otro caso de éxito es esta planta piloto que desarrollamos para el proyecto Smart Store, también financiado por AGAIN, en el que hemos aplicado técnicas de visión artificial y robótica para hacer una clasificación automatizada de tipo de producto. Entonces, bueno, las cajas se van desplazando por la cinta transportadora. Mediante unas cámaras de visión artificial se hace una lectura de la etiqueta y en función del producto que contenga y de la información leída de esa etiqueta, el robot las coge y las va almacenando en un palet para clasificarlas. En este caso también se desarrolló el gemelo digital para estudiar la ubicación óptima dentro de la planta del cliente del robot y también para hacer, una vez más, el diseño de la garra personalizada para este proyecto.